A mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Señor, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué gusto, qué gozo es estar con ustedes este día, dándole gracias a Dios por esta oportunidad más de comenzar una nueva semana, comenzar un nuevo día y poner nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro pensamiento, nuestra intención, todo a los pies del Maestro en su palabra, sabiendo que toda ella es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que seamos preparados para toda buena obra. Y especialmente en esta semana que vamos a estar celebrando la Navidad, el hecho de que Dios se haya hecho hombre y haya habitado entre la raza humana. Y precisamente es de lo que queremos hablar en esta semana, hablar algunos puntos importantísimos de esto. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa, mi preciosa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza y queremos saludar a todos los que estén en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México, las Carolinas, donde quiera que tú estés, bienvenido. Queremos que a través de la palabra de Dios nuestros corazones sean transformados, que nuestra vida pueda tener perspectiva eterna. Y es por eso que esta semana vamos a estar yendo por un viaje a través de qué significa la Navidad, de qué manera podemos vivir una Navidad diferente. Y queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Si tú quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García en Nabs and Crafts, camisas y regalos personalizados. Y desde luego nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso y su amor por la verdad. Y nos vamos a la historia de la Navidad. Así es, este tiempo tan importante y bueno, necesario en nuestros días, en este planeta decadente, ¿verdad? Que le ha dado la espalda a Dios, que incluso está queriendo a veces hasta cancelar este asunto de la Navidad, echando la culpa satánicamente a la cultura, al racismo, a diferentes cosas, cuando es el evento, uno de los clímax más importantes de la historia humana, ¿verdad? Y es algo importante. Estamos en este planeta que requiere la verdad, en esta humanidad que está engañada, que necesita saber. Primeramente, pues entender lo que no es la Navidad. Es importante entender eso, ¿verdad? Importante saber que pues la Navidad no es un mero evento religioso, ¿verdad? O ritualista. Tampoco es una leyenda, porque muchas veces ya lo quieren poner así como una leyenda, ¿verdad? O un cuento de monjes católicos, ¿verdad? Que por allá se lo inventaron quién sabe dónde, en alguna cueva. Tampoco es una cuestión cultural, ¿verdad? Tradiciones. De tradiciones, uh-huh. Claro. O un día así como el Día del Amor y la Amistad, mencionaba, claro. Eso. No es así, no es eso tampoco. Tampoco es este cuento de este personaje de que se viste de rojo y tiene sus barbas, llamado Santa, ¿verdad? Que va y da regalos, y el día de amor y paz para todos, y donde todos somos uno y nos abrazamos. Y es mucho más que eso la Navidad. Sí, es mucho más que hacer como una tregua, ¿verdad? Vemos que muchas veces en determinados países que están en guerra, en este día hacen como una tregua. O sea, una tregua porque es Navidad. No es mucho más que todas esas cosas. Tiene un significado mucho más profundo. No son nuestras raíces. A veces decimos, es que estas son nuestras raíces. Es que estas son nuestras tradiciones. Es que tenemos que conservar las tradiciones de nuestros padres y no tenemos un entendimiento profundo de qué significa la Navidad. Así es, no es una tradición de Occidente, de Estados Unidos o de México o de ni siquiera de Medio Oriente, de algún lugar, ¿no? Claro. La Navidad es un evento impactante sobre la historia humana,
un evento que transforma todo, ¿verdad? Porque es lo que dice la palabra de Dios, es Emmanuel, el Dios eterno, viniendo a buscar y salvar lo que se había perdido, insertándose en la historia humana, ¿verdad? Afectando todo, ¿verdad? En un punto de que afecta hasta la misma identidad, afecta la misma creación, afecta la misma eternidad, el hecho de que Dios haya venido a nosotros. Entonces la Navidad es uno de los clímax muy importantes, más importantes de la historia humana, ¿verdad? Jesucristo. Sí, es necesario entender esto, pero me gusta verlo de esta manera. Veo, pues hay varios clímax y varias cuestiones muy fuertes, pero son pues desde la creación, luego la aparición de Jesucristo en su nacimiento, después su crucifixión y su regreso glorioso que estamos viendo en Apocalipsis, ¿verdad? Y este segundo clímax acerca del nacimiento de Jesucristo es tan necesario, fue tan poderoso, ¿verdad? Tan impactante que partió la historia humana en dos eras. En dos eras, ¿verdad? Cualquiera libro de historia, cualquiera que te mencione alguna fecha, ¿verdad? Te la va a decir antes de Cristo o después de Cristo. Pero imagínate qué tan fuerte tuvo que ser esto y en qué momento llegó a este punto de quedar como un simple evento cultural, cuando en realidad Jesucristo vino a partir la historia en dos. Sí, así es, tenemos que ir a un pensamiento más profundo de todas estas cosas. No es posible que veamos la Navidad como la oportunidad de comida, la oportunidad de regalos, la oportunidad de simplemente estar juntos como familia sin un propósito, sin entender el verdadero propósito de por qué estamos juntos, por qué celebramos estas fechas. Así es, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Quédate en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, tenemos que hacer esto, ¿verdad? Tenemos que recordar siempre en la Navidad lo que significa esto y que sea diferente, como bien dices, no se quede en una cuestión de tradición, en una mera reunión familiar o amistosa, ¿verdad? Donde se cuentan chistes, donde se desvela uno, no, que entendamos lo que significa. Lo primero es que fue tan singular este evento, planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo, que impactó la historia humana, partió la historia en dos, ¿verdad? Tan fuerte, así fue la aparición, que el Dios eterno habitara entre nosotros y caminara en esta tierra, que la historia humana está dividida en estas dos eras, ¿verdad? Antes de Cristo, después de Cristo. ¿Por qué? Precisamente por esto, ¿verdad? La humanidad desde Génesis capítulo 3, cuando pecó y le dio la espalda a Dios, lo que tú empiezas a leer en el Antiguo Testamento es cómo el hombre empieza a huir de Dios, ¿verdad? Desde Caín, ¿verdad? Va y hace su propio Edén, se va y desde ahí la humanidad queda sumida en la muerte y en un paganismo terrible. Y se olvida del Dios vivo y comienza a ser dioses a su propia imagen, ¿verdad? Y se mete en todas estas cosas tan terribles. Digo, 2000 años pasaron desde la creación hasta el diluvio, que la humanidad quedó lista para ser juzgada, lista para desecharse. Dios ya no pudo soportar toda su maldad, tuvo que juzgar y tuvo que reiniciarlo todo, ¿no? Esa es la tendencia humana, ¿verdad? La tendencia humana es que se aleja de Dios, el Dios vivo, comienza a crear a Dios a su propia imagen porque ha creído esta mentira, que es como Dios, que Él es la autoridad y que Él puede decidir, ¿verdad? Llevado por que lo más importante y la máxima autoridad son sus sentimientos, son sus emociones, son sus percepciones, cuando la palabra de Dios nos dice claramente que el corazón es perverso y engañoso, ¿verdad? Y esto es lo que sucede, ¿verdad? No es que Dios se haya alejado del mundo, es que el mundo le dio la espalda y cada vez cerró más sus ojos y se convirtió en enemigo de Dios y que entró en este paganismo. Entonces, esto hizo necesario, ¿verdad? Que Dios constantemente nos esté persiguiendo, esté en una persecución constante por paciencia, por misericordia, porque Él sabe el final, sabe que separados de Él nada podemos hacer. Entonces anda detrás de la humanidad y al punto que Él mismo decidió venir a este mundo y revelarse a una humanidad que voluntariamente lo negó, ¿verdad? Esto es algo importante, ¿verdad? El Dios vivo, Emmanuel, Dios con nosotros, vino una vez más
a revelarse a sí mismo. Aunque ya había dejado la palabra de Dios, pero en este caso Él viene personalmente a revelarse como Dios a la tierra. Sí, eso es impresionante. Necesitamos tener un entendimiento profundo de estas cosas. ¿Por qué? Porque tiene que pasar de ser una tradición familiar, a la historia de la redención, el cumplimiento de una promesa. Celebramos el hecho de que Dios vino a resolver el conflicto entre Dios y el hombre, y eso es algo grandísimo, grandísimo. Es muchísimo más que un evento simplemente religioso. Yo veo con tristeza cómo en esta fecha los lugares en donde se invoca el nombre de Dios acude mucha gente por eso, porque tienen una tradición religiosa, y que ahora vamos a hacer una cosita que le vas a ir poniendo cada semana, agregando más y más cosas para que religioso. ¿Por qué? Porque al final, aunque tú hagas tu coronita de Adviento, aunque le pongas la velita de este color, de este otro color, y que la pongas en tu mesita, y que eso no cambia, no transforma tu vida, no transforma tu entendimiento. Sigue siendo una tradición religiosa. Lo profundo es lo que tú estás diciendo. La Navidad nos reveló al Dios vivo, a Emmanuel, a Dios con nosotros, cumplimiento de una promesa. Viene y se cumple lo que Dios prometió en Edén para resolver el problema más grande que el hombre tiene. Así es, su pecado. Y esto es algo que necesitamos recordar. En primer lugar, eso. Jesucristo, como lo vamos a estar viendo esta semana, es Dios eterno, ¿verdad? Aunque se hizo hombre, tiene estas dos naturalezas juntas, ¿verdad? Y no es algo que se puede explicar con la lógica, ni es algo que ningún erudito va a decir es que es así. O sea, sencillamente Dios, Jesucristo, es Dios eterno, la segunda persona de nuestro maravilloso Dios en tres personas, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Sin embargo, Él se hizo hombre, se hizo un ser humano como nosotros, pero sin pecado. Y vamos a estar viendo esa parte de Jesucristo. Pero es importante, lo primero que estamos viendo es Jesucristo, Dios, es el Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra, viniendo a buscar y salvar lo que se había perdido. Aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, se despojó a sí mismo, ¿verdad? Tomó forma de siervo, se hizo humano, se humilló, abandonó su trono, abandonó sus las comodidades, si se puede decir así, ¿verdad? Todas las cosas que él tenía en su trono como rey y como señor, ¿verdad? Lo dejó todo eso a un lado, su gloria la puso aparte. Nunca, jamás dejó su naturaleza de Dios, porque es imposible, porque Él es Dios. Y lo importante es que Él, siendo Dios, el Dios eterno, haya venido, mira su amor, mira su misericordia, mira su paciencia, haya venido a este mundo, se haya humillado, ¿verdad? Dejó todos sus privilegios para venir y se haya hecho un ser humano, se haya hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz con el peor de los criminales, ¿verdad? Pero eso es lo que vino Jesucristo. Fíjate, en Juan 14, 9 al 10, vemos en una escena donde Jesucristo está en su última noche antes de ir a la cruz, y Felipe le dice: Señor, pues muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y mira lo que le dice Felipe. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Así es, qué hermoso es esto. Vino Jesucristo a revelarnos al Padre eterno, al Dios que por todos estos milenios y que aún hoy, ¿verdad?, el ser humano rechaza y le da la espalda. Jesucristo vino a revelarnos quién es el Padre, lleno de paciencia y misericordia, aunque la humanidad tenía ya la revelación de la Escritura, ¿verdad? Pero además de esto, Jesucristo vino a manifestarnos al Padre. ¿En qué manera? Su generosidad, su ternura, su deseo de perdonar, ¿verdad? Su imagen del pastor, el gran pastor que viene a buscar y salvar lo que se había perdido, esas ovejitas perdidas. Aquel que dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera, ¿verdad?
Obviamente no un padre alcahuete, no un padre distinto al Antiguo Testamento, ¿no? Porque Jesucristo habló del infierno, Jesucristo habló del juicio, Jesucristo habló de la necesidad de arrepentimiento, ¿verdad? Un padre, el padre correcto. Es importantísimo entender esto, que Jesucristo nos haya mostrado la intención del Padre y lo que quiere el Padre para nosotros. Cuán paciente y misericordioso es nuestro Señor. Sí, así es una paciencia tremenda. Es por eso que el rey David en el Salmo 23, cuando le escribe, dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán. O sea, es cómo nos persigue, cómo nos corretea. No dice yo lo sigo, sino me seguirán. El Así bien es. que Dios quiere. Dios quiere el bien para nosotros. Así es, la Biblia dice que nadie busca a Dios, No. sino que Él nos busca a nosotros, y entonces ese es lo que quiere hacer el Señor, que le encontremos. Jesucristo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor, Claro. y a tu Hijo a quien has enviado. Y no entendemos muchas veces esto, ¿no? Y ese conocerle es mucho más que información. Sí es información, pero es una experiencia, es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Y entonces, ¿cómo nos hace libres? Cuando la creemos, la entendemos y la ponemos por obra, cuando conocemos a nuestro Dios. Pero Jesucristo fue este Dios que necesitamos, es este Dios que vino, ¿verdad?, a habitar entre nosotros y que necesitamos entender y conocer. Fíjate, Colosenses 1:15 al 17, ¿qué nos dice? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Qué maravilloso, wow. Qué declaración, Qué declaración, ¿verdad? En el credo niciano se decía esto, ¿verdad? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. ¿Por qué surgió este credo? Porque empezaron a decir o que Jesucristo era un ser humano normal que ascendió, otros no, fue Dios, entonces nunca pudo ser humano. Pero todas estas falsas filosofías del gnosticismo que aún hoy están por ahí, ¿verdad?, en algunas religiones, ¿verdad?, sí, que no pueden aceptar esto, ¿no? Pero lo que nos está diciendo la palabra de Dios con toda claridad es que Jesucristo jamás dejó de ser Dios, la imagen del Dios invisible, el creador de todas las cosas, el sustentador de todo lo que existe. Pero eso es lo que nos debe impactar. Por eso partió la historia en dos. Sí. Porque este Dios perfecto y eterno habitó entre nosotros, ¿verdad? Y está entre nosotros a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que esa es otra parte de la doctrina que es importantísima también, ¿verdad? Porque Él es Dios, pero eso es algo que debemos de concientizarnos, ¿no? Fíjate, Hebreos lo vuelve a confirmar. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A esto lo designó heredero de todo, y por medio de Él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, pues estamos hablando de este hecho inigualable, ¿verdad? De este impacto a la historia humana de que Jesucristo, el Dios eterno, haya caminado entre nosotros. Ese pequeño bebé que hoy se recuerda, ¿verdad?, en un pesebre, ¿verdad?, en estas imágenes de la natividad. ¿Qué implica que el Dios eterno haya estado caminando entre nosotros? Así lo debemos de recordar. Fíjate, estábamos leyendo, quedamos en Hebreos, ¿verdad? Este autor de Hebreos, que pudo haber sido Pablo, está confirmando lo que dice Pablo precisamente en Colosenses, ¿no? Que ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, el heredero de todo, por quien hizo el universo, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y me encanta una vez más esta frase: Él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero a mí me encanta que vivimos en estos tiempos donde tenemos todas estas traducciones que nos dan mucha más luz, pero todas estas traducciones necesitas tener el original griego, que también es muy fácil ahora tenerlo. Por ejemplo, en eSword y todo este asunto, te das cuenta que es lo que más se acerca, ¿verdad? Porque hay algunas traducciones, ¿verdad?, como la traducción del Nuevo Mundo, que son traducciones como que están diseñadas
para decir que Jesús no fue Dios. No fue. Para eso están diseñadas, no están diseñadas para revelar a Jesucristo, sino para precisamente ocultarlo, ¿verdad? Para engañar. Pero es importante que tenemos muchas. Tú tienes la posibilidad hoy, ¿verdad? De ir a estos interlineales griegos, de ir a esto y poder darte cuenta de lo que realmente dice la palabra de Dios. Hay muchos recursos electrónicos que puedes usar, muchos. O sea, esta aplicación YouVersion te da muchas traducciones y ahí puedes usar todas estas de tal manera que te acerques a lo que realmente fue escrito. Así es, porque te digo, traducciones como esta están hechas para desacreditar o para fundamentar una falsa doctrina. Entonces, hoy más que nunca nos hace falta venir a la base, ¿verdad? Al original, a lo que es original, y de ahí tener todas estas cosas. Algunas otras veces te lo he mencionado, pero a mí me gusta estudiar con 6 versiones, ¿verdad? Aparte de estar viendo el interlineal, porque eso te da bastante luz para saber, ¿verdad? Y no necesitas saber griego o hebreo, simple y sencillamente ver todos estos recursos, ¿verdad? Obviamente en oración y todo esto, y te das cuenta que la Biblia tiene una unidad impresionante, pero siempre lo he mencionado, una Biblia donde Jesucristo no es Dios no tiene sentido, ¿verdad? Un evangelio donde Jesucristo no es el Dios eterno, no es el evangelio. Entonces es algo importantísimo esto. Jesucristo vino hace 2000 años a partir de esta historia, vino el Dios eterno, vino precisamente a pisar esta tierra. Mira, Juan mismo lo menciona, Juan 1:1-5. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Qué hermoso es este prólogo de Juan. Fíjate, Juan no comenzó con la natividad, pero Juan comenzó hablando precisamente con esta falsedad. Jesucristo no es Dios, ¿verdad? Jesucristo, y estaba toda esta falsedad poniéndose. Entonces Juan fue escrita, responde a eso, responde para hablar y decir, ¿verdad? Jesucristo era Dios, Dios es Dios, ¿verdad? Partiendo la historia en dos. Y me gusta mucho estas frases. En el principio existía el Verbo, y esta palabra es impresionante, esta palabra que elige el Espíritu Santo que Juan utilice, ¿verdad? La palabra logos, ¿verdad? Esta palabra logos, que no sé si la hayas escuchado antes, pero esta palabra es muy profunda. El griego es muy profundo en estas áreas, ¿verdad? Y se refiere, el logos, cuando hablas del logos, no solamente habla del tema de un mensaje, sino se refiere a algo que representa, ¿verdad? Todo, ¿verdad? El carácter, el mensaje, la voluntad, el poder, la intención, lo que alguien es, ¿verdad? La genuina y la clara y máxima expresión de algo. Y lo que Juan está queriendo decir, fíjate que él es la expresión misma de Dios. Y me gusta mucho, fíjate, ya llevamos 3 textos: Colosenses, Hebreos y ahora Juan. En los 3 están confirmando exactamente lo mismo. Jesús es creador, Jesús es exactamente de la misma naturaleza del Padre, y Él vino a revelarnos, ¿verdad? Es lo que dice Hebreos. Muchas veces habló por los profetas, pero ahora habló a través de Jesucristo. El tema del mensaje de Dios, su amor por nosotros, ¿verdad? Por eso es que en la Navidad estos ángeles que ven los pastores, ¿verdad? Millares y millares de ángeles diciendo, ¿verdad? Gloria a Dios en los cielos, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad de parte de Dios. De parte de Dios. Para con nosotros, Dios mismo haciéndose hombre, Dios eterno, creador del cielo y de la tierra. Por lo cual la creación que vemos hoy, ¿verdad? Está caída. Porque vemos todas estas cosas. La humanidad que vemos en nuestros días impía, que le ha dado la espada a Dios, cada vez más y más corrompiéndose, ¿verdad? Sí. Autodestruyéndose con una mentira, creyendo que al alejarse de Dios podría hacer algo, podría siquiera sobrevivir. Imagínate qué tontería, ¿no? Por eso dice Jesucristo: separados de mí nada podéis hacer. Pero es como si tu dedo se quiere independizar de ti y se va y se arranca de tu mano. ¿Qué le va a pasar a tu dedo, por favor? Claro. No va a sobrevivir. Y eso es lo que estamos viendo en nuestros días. Solamente se pudre, deja de funcionar, deja de ser útil, ¿verdad? Y rompe algo que Dios hizo. Y eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede con esta humanidad. Le ha dado la espalda a Dios, se ha corrompido, le ha blasfemado, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Jesucristo, fíjate, vamos a darnos cuenta. Juan escribió más adelante en el mismo capítulo, Juan 1, 17 al 18, en ese mismo capítulo.
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así es. Claro. Qué impresionante, ¿verdad? Dios utilizó a Moisés para traer la ley, para mostrar el carácter de Dios, para mostrar lo pecadores que somos, lo incapaces que somos para salvarnos a nosotros mismos, para guardar la justicia de Dios. Y era importante, y es importante, como nos dice en Gálatas, ¿verdad? Que la ley nos lleva a Jesucristo de rodillas. ¿Por qué? Porque la ley te dice, eres pecador, eres incapaz, le has dado la espalda a Dios, necesitas un Salvador. Y como este ayo que nos lleva de rodillas a la cruz de Cristo, ¿verdad? Cristo viene, la gracia y la verdad, ¿verdad? La gracia de Dios, el deseo de perdonarte, la verdad que Jesucristo fue a morir por nosotros. Y me gusta esto, a Dios nadie le vio jamás, obviamente nadie puede verle y subsistir, no con este cuerpo, ¿verdad? Se requiere otra cosa. Imagínate, si no podemos estar a determinada distancia del sol, que es el sol, imagínate el que enciende todas las luces del universo entero. No, es imposible, requerimos otro cuerpo, requerimos otros ojos, ¿verdad? Que se nos darán, por cierto, en la glorificación. Pero es importante esto, a Dios nadie le vio jamás. Dios se dio a conocer de diversas maneras, ¿verdad? En su nube de gloria, en apariciones, en cuestiones, ¿verdad? Pero Dios como tal, nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo del Padre, que está en el seno del Padre, que es uno con el Padre, Él fue quien nos dio a conocer al Padre. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. El Dios eterno se acerca a una humanidad que Él mismo creó en un punto microscópico del universo entero, ¿verdad? Porque la tierra es menos que un grano de polvo, que un grano de arena. Claro. Y el Señor elige venir a este mundo y manifestar su amor, extender su mano y darnos la oportunidad, Señor, de perdón y de arrepentimiento, como muriendo por nosotros. Eso no está en ninguna historia de ninguna leyenda de historia humana. ¿Por qué? Porque el ser humano proyecta a sus dioses hechos a su imagen con su orgullo, con yo soy lo máximo. Sí. Solamente Dios es el único que manifiesta, ¿verdad?, grandeza y poder en la humildad, en el servicio, en el amor. Ese es nuestro Dios. ¡Wow! Sí, así es. Ahí es donde empieza la historia de la Navidad. Ahí, en la revelación de Jesucristo a través de este niño naciendo en ese pesebre. Tienes que entender y pedirle a Dios que esta historia y todo lo que estamos hablando, estos fundamentos bíblicos, puedan hacer sólida tu fe. Que sepas el verdadero significado de la Navidad. Que cuando alguien te pregunte, tengas el entendimiento de saber por qué vino Jesucristo, por qué se reveló, por qué de esa manera, por qué tuvo que engendrarse en un ser humano como María. Vamos a estar hablando de todas estas cosas a lo largo de la semana, así es que por favor quédate, no te pierdas ninguno de los programas de esta semana, porque vamos a estar teniendo un entendimiento lógico y fundamentado en la palabra de Dios acerca de nuestra fe. Así es, y sobre todo algo que es muy importante, poder darme cuenta de qué manera ha impactado esto a mi vida. ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Dónde está Dios en mis decisiones? ¿Dónde está Dios en mi familia, en mi entorno, en lo que vivo? En tu carácter. Estoy viviendo para Él. ¿Dónde está? Y ha impactado en verdad también en un antes y un después esta Navidad, este Dios eterno en mi vida, porque tiene que ser así, tiene que haber sido un impacto individual. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos viendo este maravilloso hecho que partió la historia en dos, que impactó la historia humana, que impactó la identidad humana, la naturaleza, la misma naturaleza, la naturaleza de la creación misma. Esto vino a ser el hecho de que Jesucristo haya venido aquí, ¿verdad?, entre nosotros. Y estamos hablando de esto, cómo Jesucristo jamás pudo haber dejado de ser Dios. Su naturaleza divina nunca pudo haber estado a un lado, ¿no? Por eso vemos a Jesucristo expulsando con una sola palabra demonios. Los mismos demonios lo veían y decían, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y huían o venían y se arrodillaban delante de Él. Jesucristo calmó tempestades. Jesucristo caminó sobre las aguas, levantó muertos, ¿verdad?, hasta de 4 días, sanó cojos, sanó leprosos, sordos, ciegos
hidrópicos, inválidos, alimentó con unos cuantos pececillos y panes a miles de personas. Pero algo importante que debes saber, por sobre todas las cosas, y por lo cual era necesario que Jesucristo fuese Dios y es Dios, es que Él pudo cargar los pecados de toda la humanidad. Siendo hombre, cargó tus pecados, cargó mis pecados y los pecados de la humanidad entera. Jesús pudo soportar sobre sí mismo la ira de Dios, que precisamente estamos viendo en Apocalipsis cómo va a caer sobre aquellos que le rechazan. Pero ya previamente Jesucristo recibió, por ser Dios, pudo recibir sobre sí mismo toda esta ira que le correspondía a toda la humanidad. No solamente eso, al venir Jesucristo siendo Dios, Él pudo vencer poderosamente a Satanás y el reino de las tinieblas. ¿Verdad? Recuerda, Satanás se hizo el príncipe de este mundo y el príncipe de la potestad del aire desde el momento en el que le dimos la espalda, desde el momento en que Adán decidió creerle a él y no creerle a Dios. Dios le había dado el dominio de todo lo que existe al ser humano y el ser humano se lo cedió a Satanás y quedó caído, quedó en tinieblas, quedó esclavizado al pecado. Jesucristo como ser humano, pero como Dios, tuvo el poder de romper el reino de las tinieblas, ¿verdad? No solamente eso, venció poderosamente la muerte. Jesucristo se levantó de los muertos. Puedes buscar en toda la tierra y en Medio Oriente, donde quieras, ¿verdad? Y se han hecho documentales falsos, ¿verdad? Que han encontrado la tumba de Jesús. No es cierto. Jesucristo no está en esta tierra. Puedes encontrar los restos de Mahoma, los restos de Confucio, los restos de cualquier otro ser humano. No importa lo grande que haya sido, ahí están sus restos. Pero no vas a encontrar jamás los restos de Jesucristo, porque Jesucristo venció a la muerte, ¿verdad? Dice Hechos 3:15, mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó entre los muertos. Y de esto nosotros somos testigos. Mira lo que dice Pedro cuando está predicando el evangelio por primera vez. Fíjate, Hechos 2:23 al 24. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándole de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Así es, este es el autor de la vida, ¿verdad? Lo cantamos en los villancicos. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, Dios que vino a salvarnos, Dios que vino a manifestarnos al Padre, ¿verdad? Eso le dijo el ángel Gabriel a José cuando no quería recibir a María porque estaba siendo acusada de adulterio, obviamente porque ella de pronto se halló embarazada en un tiempo de desposorio, en un tiempo en el cual todavía no se juntaba con José y era un tiempo designado para manifestar que era verdaderamente virgen, y de pronto pues queda embarazada. Y es necesario que Dios actúe para hablar a José, para hablar a María, para que Jesucristo viniera. Pero mira lo que le dice en Mateo 1:21 al 23. Dará a luz un hijo y le pondrás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así es. Y esto es lo que quisiera yo dejarte en este día, en este programa, el entender este Dios eterno, de qué manera ha impactado tu vida. Partió la historia en dos, ¿verdad? Y la Biblia nos habla de que también Él viene a partir tu historia y mi historia en dos. Yo recuerdo muy bien ese día en el que el Señor vino a mi vida y partió mi historia en dos. Antes y después, mi vida la puedo ver en dos eras. Cuando era ignorante de Dios, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, cuando estaba arrastrado por la corriente de este mundo, sin esperanza, sin el Dios vivo, sin conocimiento del verdadero Dios, con una gran religión. Pero esa religión no me llevaba a conocer el Dios vivo, corrompiéndome, corrompiendo a otros, destruyéndome, destruyendo a otros. Jesucristo vino a mi vida. Este Jesucristo, Dios eterno, impactó mi corazón al llevarme al arrepentimiento, al mostrarme que Él había muerto por mí en la cruz del Calvario y al darme vida eterna. Cuando yo confié, creí en Él, le entregué mi vida, dejé de huir de Él, solté mis ídolos, solté mis pecados y creí lo que la Biblia nos dice, que de tal manera Dios me amó que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y esa es la invitación que tú tienes hoy. Quisieras hacerle el Señor de tu vida, díselo. Dile así: Señor, en este día te entrego mi vida. Este día, Señor, te pido que impactes mi corazón, Señor. Tú eres el Dios vivo, el Dios eterno. Dame vida eterna. Hoy te lo pido, Señor. Perdona mis pecados. Me arrepiento, Señor. No quiero seguir en mi mismo caminar y en mi mismo desenfreno, Señor, yendo a la muerte y a la destrucción. El día de hoy quiero venir a ti, Señor, porque creo que tú eres Dios. Creo que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mí. Creo que estás sentado a la derecha del Padre. Dame nueva vida, Señor. Por favor, renuévame. Hazme tu hijo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta es tu oración, si este es tu deseo ferviente, si has hecho esta oración fundamentada en los méritos de Jesucristo, en esa necesidad que tienes de ser libre, cosas importantes, díselo en esta oración, afírmalo con una relación en la palabra de Dios, con una relación de oración y sobre todo congregándote. Busca una iglesia en donde se predique la palabra de Dios. Si estás en una, quédate en ella. Si no, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos, 1:00 p.m, miércoles, grupo de jóvenes, 6:30 p.m, jóvenes entre 12 y 17, y miércoles y viernes de enero vamos a tener los discipulados. Así es de que, por favor, acomódate en una de esas 2 tardes. Vamos a dar los temas y las fechas muy pronto. Así es de que te esperamos, por favor, visítanos. Así es, 8587 de Memphis, Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133. Ahí te esperamos, domingos, 1:00 p.m, y estamos por comenzar las noches de discipulado en la tercera semana, viernes de la tercera semana de enero, y esta vez vamos a estar hablando de matrimonios. Queremos regresar una vez más a estar discipulando a nuestras familias, fortalecernos en el diseño que Dios tiene para nosotros. Así es de que te esperamos en la tercera semana de enero. Mientras tanto, pues te invitamos, como te dice mi esposa, tenemos todos estos eventos, estas actividades. Deseamos que conozcamos al Señor, el Señor nos llama por todos lados a conocerle y a crecer en entender quién es Él y ponerlo por obra y verlo manifiesto en nosotros. Así es de que te invitamos a nuestra iglesia, domingos 1:00 p.m. Sí, así es, cosas esenciales para la fe, cosas que traen verdades que no cambian. Crecer en la gracia de Dios es algo fundamental para cualquier creyente, para la vida del creyente. ¿Cuándo termina esto? Nunca. Seguimos abrazando verdades que no cambian, seguimos creciendo en la gracia. No importa los años que tengas de conocer a Cristo, lo más importante es cómo tu vida está reflejando el hecho de que el Hijo de Dios haya venido a este mundo y se haya hecho hombre. Eso recordamos la Navidad. Deseamos que pases una muy feliz Navidad en compañía de tu familia, de tus hijos, que sea distinta, que esta Navidad sea diferente. Así es, y si permites que Jesucristo impacte tu vida en un antes y un después, y si no lo puedes identificar, hoy sea ese día. Hoy le entregues tu vida. Y bueno, pues démosle gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias a Omega Insurance. Recuerda 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Y si quieres personalizar un regalo, busca a Silvia García en Naps & Crafts, camisas y regalos personalizados. Así es, te dejamos en buenas nuevas el hogar de la fe y la esperanza. Para todos esto es esenciales para la vida. Esenciales para la fe. Y esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.